Si algo no le quedó claro, pues puede volver a ver el video y tomar nota de ello. Nuestra metodología de hoy va a ser un poquito de cierta manera dinámica, porque la intención es que ustedes también den ese aporte y nos nutramos todos de este tema. Vamos a dejar las preguntas y respuestas al final. Yo voy a desarrollar el tema tratando de ocupar el tiempo que tenemos para ir viendo poco a poco esto. Bien, el tema de hoy tiene que ver con que Jesús hace o trate de hacer una diferencia entre lo que es el amor a Dios, el amor a su iglesia y lo que nosotros entendemos como la misión. He allí, pues, que nosotros tenemos que tener claridad de cómo Jesús muestra o cómo Jesús nos muestra, nos enseña el compromiso a la misión. Para ello se nos ha dado un texto base, un texto de referencia, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Quisiera que ustedes ahí, en su hogar o donde estén, puedan ocupar su Biblia, puedan mirar allí y buscar el texto para hacer una lectura, acompañándome allí en la lectura. Yo voy a leer el texto, voy a ir desarrollando el texto. Primero voy a hacer una lectura continua y después vamos a ir trabajando sobre él. Le proclamo el Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo, a los vendedores de palomas, quita esto de aquí, no conviertan en la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús le respondió, destruí este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Palabra del Señor. Bien, hemos escuchado del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y hemos escuchado así, vamos a hacer un poquito de una reflexión basada en el contexto de lo que se estaba dando en ese momento. Podemos hablar que Jesús acudía a la Pascua, o sea que los judíos se preparaban para la Pascua, como nosotros nos preparamos ahora para la Pascua o la Semana Santa, el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que encontró en el templo a algunas personas, entre ellos a los vendedores de bueyes, animales, ovejas y palomas. Estos bueyes, estas ovejas y estas palomas estaban en el templo porque era la ofrenda que podían dar
las personas de menos recursos. ¿Se acuerdan de que cuando fueron a presentar a Jesús, la Virgen María y San José, lo que pudieron presentar fue 2 pichones, o sea, 2 palomas? Era la ofrenda que podían dar los que menos plata tenían. Entonces, estas personas residían prácticamente ahí cerca del pueblo, del templo, perdón, además de los cambistas. Los cambistas, ¿quiénes eran? Aquellas personas que estaban allí esperando que usted ofreciera un animal, porque normalmente llevaban corderos, y ellos le daban por ese animal un dinero. Así a su vez también a veces llevaban dinero o algunos siembros, cebada, malta, etcétera, y eran cambiados por algunas de las palomas, algunas de las ofrendas que tenían que dar como familia. Además, pues, vio Jesús allí que todo lo que estaba dándose allí en ese lugar, en ese templo, era como si fuera un mercado. En realidad, el templo era utilizado para hacer intercambios, negocios, y no estaba destinado para ello. El templo es un lugar sagrado destinado para la oración. En realidad, lo que nos está mostrando Jesús aquí es que la iglesia es ese templo que no se puede convertir en un lugar de intercambio, en donde solamente llego, cumplo con lo que voy a hacer, con lo que es mi compromiso y me voy. Jesús estaba tratando de que también las personas que estaban ahí tuvieran como esa visión que obviamente era resaltar lo bueno que es estar en el templo. Y por eso Jesús le dice, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. He allí que los discípulos se acuerdan de una frase muy interesante que dice, el celo por tu casa me devora. Eso también está escrito, Salmo 69, versículo 10. O sea que la frase que brota Jesús está relacionada con un salmo, con un versículo del Salmo 69. Pero, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Dice que el celo por tu casa me devora. A propósito de eso, y voy a tocar un poquito ese tema porque tenemos que ir mirando esto desde esta perspectiva que vivimos hoy. Nosotros tenemos un celo por nuestra casa, o sea, nuestra casa o residencia física, pues donde nosotros vivimos, donde nosotros convivimos, y prácticamente nosotros la propiedad la defendemos muchas veces hasta con nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque es fruto de nuestro esfuerzo, es fruto de nuestro trabajo, es la bendición de Dios que nos ha permitido tener un hogar, un lugar a donde puedo yo descansar. Y nosotros veamos en ese contexto de cómo defender un lugar sabiendo que lo que están haciendo en ese lugar o en ese sitio no es lo correcto. Nadie va a permitir que otra persona venga a su hogar y le arrebate o le robe lo que tiene dentro. Tampoco va a permitir que venga y le diga cómo tiene que hacer las cosas, porque usted y todos tenemos un modo de vivir. Otra vez, Jesús trata de hacer una diferencia entre lo que es el templo y es el lugar de mercado. No podemos entablar o tratar de igualar la iglesia o estructura física con nuestra propia vivienda. Muchas veces pensamos que en la iglesia estamos como si estuviéramos en la casa. Eso refiriéndonos un poco al templo material. Pero fíjense que Jesús va más allá del templo o de la estructura física. Jesús va entonces un poco más allá cuando los judíos se acerquen y le dicen, ¿qué signo nos puedes dar tú para que te comportes así? Y dice Jesús, destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Obviamente ellos no entendieron esas palabras porque se imaginaron que Jesús hablaba del templo físico.
y lo tildaron como de loco. Pero justamente Jesús, él no estaba hablando del templo, está hablando del cuerpo. Es allí donde comienza a marcar diferencia. Nuestro cuerpo, dice San Pablo, es templo del Espíritu Santo y por consiguiente ahora cada uno de nosotros se convierte en una forma de iglesia, una forma de iglesia peregrina, la iglesia que camina, la iglesia que va siempre en movimiento. Y como dice el Papa Francisco, tiene que ser una iglesia en salida. De ahí la importancia de tener claro que la iglesia está constituida no para quedarse enmarcada dentro de un templo, o no para quedarse estática, sino que para que todos nosotros somos piedra viva de ese templo, o somos piedra viva de esa iglesia. He allí que hoy yo quisiera también que aprovecháramos este momento y como estamos en el proceso del sínodo de los obispos, yo quisiera que yo he tomado un poquito de referencia, anótenlo por ahí para que luego lo busquen, lo lean, es el sínodo de los obispos de la Tercera Asamblea General Ordinaria. Ese sínodo trataba sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Pueden buscarlo en internet, en Google, pueden ponerlo en su navegador y ponen así, 13º Sínodo de los Obispos, la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. ¿Y qué nos pide los obispos en ese entonces? Este sínodo se desarrolló por allá por el año 2012. Fíjense, estamos en el 2022. Estoy trayendo un documento que hace más de aproximadamente 10 años se desarrolló. El Papa en ese entonces era Benedicto XVI y él comienza a vivir este cambio y buscando esta sintonía en donde cuál era la responsabilidad como y bautizados dentro de la iglesia. Si nosotros miramos nuestro andar, nuestro caminar dentro de la iglesia, probablemente muchos de nosotros somos algunos turistas, otros espectadores, u otros nos comportamos como el cambista o como el vendedor de buey, de las ovejas o de la paloma. Muchas veces vamos al templo como un lugar de mercado, muchas veces no estamos siendo iglesia, solo somos espectadores. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es evangelizar, es proclamar la buena noticia a cada rincón, a cada persona. Y ustedes consideran, y aquí les lanzo un cuestionamiento, ustedes considerarían que todos los que asistimos a una misa estamos ejerciendo nuestra labor o nuestra misión como bautizados. No me contesten. Vamos ya analizando y al final podemos ir hacer ese aporte. Si todos los bautizados hiciéramos iglesia, la misión sería un trabajo mucho más expedito. Tuviéramos comunidades mucho más nutridas, tuviéramos una caridad fraterna enorme. Entonces, ¿qué dicen los obispos en este sínodo sobre el tema de la evangelización? Que la evangelización tiene como finalidad la transmisión de la fe cristiana. Sobre todo se refiere en primer lugar a los discípulos de Cristo, o sea, a las comunidades. En este caso, organizadas en iglesias, en este caso, parroquias, diócesis. Y allí se va conformando todo el pueblo de Dios, cuyos fieles se reúnen regularmente para celebrar litúrgicamente, en donde se escucha la palabra de Dios y se celebran los sacramentos. Fíjense que Jesús con este texto nos está indicando que la iglesia tiene otro sentido. O sea, que aquí, por eso que el título tenemos que recalcarlo, ¿no?
Jesús comienza a marcar la diferencia sobre la misión. ¿Cuál es la misión de nosotros los bautizados como primer cuestionamiento? ¿Cuál es la misión de la iglesia, que todos somos miembros, todos los bautizados? ¿Y cuál es la misión de los discípulos de Jesús? En este caso, los que nos adentramos a servir un poco más. He allí, pues, que muchos de nosotros lo hacemos de diversas formas, con diferentes dones, con diferentes carismas, y lo hacemos a través de una propuesta, pero sobre todo, queridos hermanos, lo hacemos a través del testimonio de vida. He allí la diferencia. Por eso que Jesús marca un antes y un después de la misión. Un antes y un después en este texto de que nos está indicando que nosotros somos los que tenemos que dar fe, dar vida y testimonio al mundo de que Jesús ha venido a salvarnos. Sobre todo cuando hacemos todo este proceso de evangelización, cuando damos a conocer a Jesús y cuando lo damos a conocer con nuestra propia vida. He allí, pues, que para lograr eso, cada uno de nosotros tiene que tener una fe robusta, madura. A veces andamos inmaduros en la fe. Y no, a veces no por falta de conocimientos, porque puede que esté muy formado, sino por un tema de que yo no me he comprometido con la misión, porque todavía no he madurado mi fe. Esto hay que tenerlo bien claro porque Jesús en este texto de Juan nos está abriendo el horizonte a lo que nosotros tenemos que preparar. Sobre todo cuando dice que Jesús, ellos, los discípulos, perdón, se acordaban de lo que había dicho Jesús y creyeron en las Escrituras. Entonces, ¿cómo voy a madurar mi fe? ¿Cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a marcar una diferencia entre lo que era antes y después? Porque mientras que yo no tenga claro mi misión, yo no voy a madurar mi fe. ¿Y cómo la voy madurando? Cuando estoy cerca de Jesús. ¿Y cómo estoy cerca de Jesús? Cuando comienzo a estudiar su palabra, cuando participo en la liturgia, cuando oro, cuando hago lo que la iglesia me pide para crecimiento espiritual. Todo este proceso va con un dinamismo, dicen los obispos. Un dinamismo que la comunidad cristiana dará al nuevo impulso, sobre todo a la actividad misionera de la iglesia. Esto también lo podemos ver en otro documento de la iglesia que se llama Missio ad Gentes. Lo pueden buscar así, Missio ad Gentes. ¿Qué quiere decir la iglesia con este también documento? En que hoy más que nunca, considerando el alto número de personas que no conocen a Jesucristo, no solo en tierras lejanas, sino también en los países de antigua evangelización. O sea, refiriéndose a la Europa, a la vieja Europa, en donde la fe se ha ido mermando, en donde la fe ha ido quedando a segundo plano y que ellos, los que fueron los primeros evangelizadores, ahora han quedado desevangelizados. O sea que ya no están en la línea de dar a conocer a Jesucristo. Por eso tenemos que trabajar en la diferencia que marca un antes y un después de conocer a Jesús. Todo esto está enmarcado también con la primera evangelización, con la primera comunidad cristiana. En este sentido, las jornadas de evangelización que se hacían en las primeras comunidades cristianas eran más que nada, eh, no eran recetas así tal cual como a veces nosotros nos organizamos y hacemos unos planes muy bonitos, sino que para ellos era importante dar a conocer a Jesús. ¿Qué había hecho Jesús en tu vida, en su vida y cómo cambió? Todo al conocer a Jesús. Hoy nosotros queremos llenarnos más de, de muchas cosas, muchas situaciones externas, o por lo menos aparentar algunas cosas, pero en realidad nuestra misión como misioneros, como discípulos, está quedando como aquellos cambistas, aquellos usureros que estaban allí en el templo.
Entonces, veamos pues que el Jesús que nosotros estamos viendo en Israel ahora mismo, según este relato de Juan, él trataba de anunciar la... Jesús se basó prácticamente toda su predicación en el reino de Dios. Dar a conocer el reino de Dios. Esa es la predicación básica de Jesús. Siempre estaba tratando de dar a conocer el reino de Dios. Y luego los primeros discípulos, ¿qué hacían? Trataban de dar a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque exponían cómo el reino de Dios había llegado a la tierra por medio de él. Entonces, veamos pues que esta Pascua, que lo que se estaba celebrando, o ellos estaban preparándose en función de todos los ritos externos, como ahora también ha venido y se nos ha dado la autorización por el MINSA, y ya hay muchas personas activadas por la preparación de las procesiones y todo lo que viene ahora en esta Semana Mayor. Pero incluso cuando el tema de la pandemia, que estuvimos encerrados, algunos se querían romper las vestiduras porque no habían procesión y no había esto, no había aquello. Pero fíjense, ¿dónde está la diferencia entre el discipulado que marca Jesús y mi propia vida? ¿Estoy siendo yo consecuente con lo que manda Jesús a hacer? ¿O yo no estoy respetando realmente ese templo que es el Espíritu Santo que habita en mí? Entonces yo tengo que preparar ese espacio, ese lugar, para hacer lo que está destinado a hacer. La comunidad de Jerusalén, que era donde más se movía Jesús y estaba dándose el caso aquí del templo, esta comunidad fundamentalmente fue creada por los apóstoles y luego ellos estaban ahí siempre reunidos porque era el centro, era como que su lugar de principal, era como ver ahora mismo el Vaticano. Pero no por eso se quedaron allí. O sea que en Jerusalén no fue el único lugar donde se quedaron. Miren cómo Pablo salió y evangelizó a cuántas comunidades. Pedro, Marcos, y Felipe, Bartolomé, etcétera, etcétera. Todos salieron de Jerusalén a evangelizar. O sea, ellos estaban claros que la iglesia no se iba a quedar en un solo sitio, enmarcada en 4 paredes, sino que tenían que salir. La misión era ir y dar a conocer a cuanta persona no conocía a Jesús. Y por ello estaban súper que más claros que tenían que ir a gracias a la fuerza del Espíritu Santo que les vino con el Pentecostés, y lograron entender que con esa fuerza era que se construía la iglesia. Entonces Jesús aquí en este texto, llevándolo a lo que el tema que nos ocupa hoy, tenemos que también nosotros situarnos ahí. Soy yo parte de esa iglesia que camina, que se mueve. Soy yo miembro de estos cambistas, estas personas que se aprovechan del templo nada más. Soy yo que me hago piedra viva para la evangelización, que me brindo, que me motivo, que me involucro, porque en nuestras comunidades tenemos esa deficiencia. Hay muchas personas con sed y hambre de Dios, y cuando llegan a la iglesia se les da ese alimento, se les sacía con el agua viva de Cristo y se les da de comer también todo su cuerpo. Pero luego, ¿qué ocurre? Luego queda el espacio vacío dentro de cada corazón y comienza a llenarse de otras cosas, y cuando entonces se necesita para ser piedra viva de la iglesia, no podemos contar con ellos. Entonces Jesús nos está advirtiendo que no podemos ser aquellas personas que se benefician del templo, pero cuando se trata de hacer la diferencia, no estoy ocupado o no tengo tiempo. Y al fin,
vamos creando una distancia y solamente me acerco al templo los días que corresponde como un mero compromiso. Voy a la misa, ya cumplí con mi misa, voy el domingo, porque dicen que el domingo es el día de precepto y como es mi día de precepto ya, bueno, como nada más tengo que confesarme una vez al año, como dice el catecismo, voy y nada me confieso una vez al año y así voy viviendo una vida pasajera, algunos le llaman católicos light y que simplemente no quieren compromisos, no se quieren comprometer con la misión. El tema aquí es si yo verdaderamente estoy buscando a Dios porque siento su amor y quiero servirle para dárselo a conocer a otro. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia distinta con Dios y a cada uno de nosotros Dios nos ha mostrado su amor. Cada uno de nosotros ha tenido un testimonio que dar a otras personas en donde dice, mira cómo Dios me ha cambiado y ahora yo quiero que tú lo conozcas también. Eso era lo que hacían los apóstoles. Muchos de ellos eran pescadores, eran personas que no tenían ningún tipo de estudio, eran simplemente alfareros, personas que eran ahí de la comunidad y algunos tenían sus situaciones como cualquiera de nosotros. Pedro estaba casado, tenía su esposa, porque dice la escritura que Jesús le sanó a la suegra, entonces tenía sus situaciones también a lo interno, y luego poco a poco fueron ellos viendo cómo se comprometían con la misión. Claro, todo esto es un proceso que conlleva la unidad, la unión de entre hermanos que se reúnen y que meditan la palabra y que tratan de aprender a vivir en comunidad. Las primeras comunidades, sobre todo la de los discípulos, eh, podemos llamarlo como la primera generación, ¿no? Esa primera generación era la que eran los mismos apóstoles y que luego la segunda generación fueron los descendientes o los que ellos iban dejando en cada comunidad para que mantuvieran viva la llama de esa fe. Hoy en día nosotros tenemos que mirar ese ejemplo de los apóstoles en cómo mantener viva la llama a las futuras generaciones. Pero no solamente a las futuras generaciones, sino también a los más cercanos, a los que tengo en casa, a mi propia familia. Entonces voy construyendo esa iglesia maravillosa, caminante, peregrina, que va buscando esa santificación, que va buscando esa vida eterna. No puedo dejar pasar, pues, que la experiencia de Dios y la misión tiene que ver mucho con este texto porque eh, hoy recurrimos mucho a las ciencias sociales para explicar textos, para hablar de los orígenes del cristianismo y nos hemos enfocado más que nada a la experiencia religiosa y muy poco hemos utilizado la fenomenología de la religión. O sea, la experiencia religiosa está y está condicionada, pero en la medida que es auténtica, tiene una relativa autonomía. O sea que yo tengo que ver los fenómenos de la religión, tengo que ver qué sucede alrededor mío, cómo esta religión va a ir haciendo cambios en mí para ello hacer la misión. Pero es que yo estoy en una religión que no conozco. Yo no tengo idea clara de qué religión a la que yo sirvo. Yo estoy creyendo que esta es la única religión que existe, pero mi experiencia religiosa ha ido dando cambios en mí. Eso me ha ayudado. ¿Te has preguntado si la experiencia religiosa, esta creencia en Dios, se ha basado solamente en conocimiento o es una experiencia verdadera de un fenómeno religioso? O sea, cómo ha ido transformando tu vida. Hay experiencias religiosas que pueden transformar creativamente esta tradición y generar nuevas interpretaciones de la misma. O sea, cómo vemos los pueblos, sobre todo mirando la película esta Cristiada, cómo se vio estas personas allá en esos años que iban creciendo en la fe y a pesar de las circunstancias,
mantenían su fe. Eso es un fenómeno de estudio. Cómo mantener tu fe aún en las persecuciones, por lo menos los 10, 12 primeros siglos de nuestra historia de iglesia, con imperadores romanos que asesinaban, correteaban a la iglesia. Cómo hasta el 2022 tenemos la fe, a pesar de que en los 12 primeros siglos de la iglesia fue duro. ¿Cómo se mantuvo? Eso es un fenómeno religioso que hay que estudiar. Claro, ya los historiadores, los biblistas, los teólogos, todo el mundo hemos estudiado la historia de la iglesia y eso nos da un balance, una idea de qué es lo que mantiene viva la iglesia. Queda comprobado que esta es la iglesia de Jesucristo. No hay otra. La iglesia de Jesús es esta. Porque si en todo estos tiempos nadie ni nosotros le hemos podido eliminar, entonces quiere decir que esta es la verdadera iglesia. ¿Cómo se mantiene la fe a medida a lo largo de los años? ¿Cómo ahora estamos reunidos aquí en torno a una experiencia religiosa? Por eso, la experiencia de Dios que se da a partir del encuentro con Jesús no se puede explicar de manera premiante ni pasiva, sino que se puede explicar o dar a conocer de manera activa y sobre todo con alegría. No hay cristiano triste. No puede haber un cristiano triste. Porque la experiencia religiosa que da el encuentro con Jesús transforma tu vida. Y allí hay una marcada diferencia entre lo que eras antes de conocer a Jesús y lo que eres ahora conociendo a Jesús. A pesar de las persecuciones, de las pruebas, y por eso dice Jesús, es que los discípulos creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Jesús nos habla diariamente y nos mantiene en viva esa experiencia con Él. Y esa experiencia de un Jesús glorificado, un Jesús resucitado, y de que ha recibido todo poder del cielo y la tierra, y que se le ha dado el nombre de Señor, que está por encima de todo nombre. Que con su muerte y resurrección se inicia una nueva creación y de que Dios ofrece a través de él la salvación definitiva. En eso nosotros nos basamos. Esa es nuestra experiencia y ese es el querigma en la cual nosotros tenemos que pronunciar, proclamar, gritar a los cuatro vientos. Que tengo una experiencia religiosa, un cambio en mentalidad a través de ese encuentro, de esa experiencia religiosa, de que con su muerte y resurrección se inicia una nueva creación. Entonces aquí viene la reconstrucción del templo, hablaba Jesús aquí en el texto de Juan, pero se refería a la reconstrucción de su propio templo, de su propio cuerpo. Y allí también a nosotros estamos muertos, dice que el pecado engendra la muerte, entonces cuando estamos viviendo en el pecado, estamos en la misma muerte. Al encontrarnos con la experiencia religiosa de Jesús y su amor, su misericordia, entonces comienzas a renacer. Dice Nicodemo, ¿cómo ha de ser de nuevo eso? Eso está en el capítulo 3, ahí, siguiendo el Evangelio de Juan. La experiencia religiosa de Nicodemo era que no entendía cómo él tendría que volver a nacer si ya era viejo. Lo que pasa es que a veces no entendemos que se trata del espíritu, de renovar mi vida, de cambiar, de hacer una experiencia nueva. Y es donde marca la diferencia Jesús. Yo creo que con esto, pues, hemos tratado de ir entrando un poquito a descifrar cuál es la diferencia, donde Jesús hace la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. Hace la diferencia en la misión, cómo nos va señalando el camino. Entonces, ¿qué cosa nos caracteriza como cristianos? También es una pregunta, un cuestionamiento para todos nosotros. ¿Qué cosa nos caracteriza como cristianos? Algunos dicen, es que soy cristiano católico.
Pero ¿qué cosa me caracteriza a mí? Podrás responder. ¿Qué te caracteriza después de ese encuentro? ¿Eres templo del Espíritu Santo? ¿Muestras alegría? ¿Muestras ese renacer de Cristo en tu vida? ¿Esa experiencia religiosa la notan los demás o solo la estás guardando para el día que Dios te llame? ¿Será necesario esperar tanto tiempo o será que yo tengo que empezar a darlo a conocer desde ya? ¿Por qué dice San Pablo? Ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no doy a conocer esto que me pasó. O sea que Pablo tenía claro qué sucedió un antes y después del encuentro con Jesús. O sea, esa experiencia religiosa, esa religión, eso que me induce a vivir de acuerdo a un estilo de vida, porque eso es lo que es la religión. La religión es lo que me induce a vivir diferente al resto. O sea, que yo puedo vivir en una religión que lleva un proceso y que las personas notan que yo estoy llevando una religión. Hoy día nosotros tenemos que hacer diferencia entre lo que yo vivo, lo que yo soy, versus lo que es el mundo. Por eso Jesús siempre nos marca y nos habla de que nosotros tenemos que dar a conocer a un Cristo resucitado y no un Cristo clavado en la cruz. Y por último, marca la diferencia también Jesús cuando sus apóstoles, ¿qué hacían? Yo me estoy refiriendo a esta primera comunidad cristiana para entender el antes y después. Pero los apóstoles, ¿qué hacían? Dice que además de ellos dar el anuncio, eran testigos. Ellos fueron testigos. Y algunos dirán, pues yo no soy testigo. Yo no estuve con Jesús. Chuzo, ellos sí tuvieron esa experiencia. Ellos sí vivieron eso y qué privilegio la de ellos. Y todos los días nosotros cuando vamos a la misa no estamos frente a Jesús. Cuando nos acercamos a los sacramentos no estamos con Jesús. Entonces ahí tendremos que ir cambiando nuestra manera de pensar porque yo soy testigo también. He experimentado el gozo de la resurrección. Los apóstoles entendieron en su manera más estricta que habían visto al resucitado, sí, que lo habían escuchado, pero también habían entendido que habían sido enviados. Subraya eso, escriba eso, téngalo presente. Los apóstoles eran testigos, sí, ellos entendieron eso clarísimo, que habían visto al resucitado, pero que habían sido también enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Enviado. Y por ende nosotros somos también enviados porque somos bautizados en esta iglesia. Muy bien. El tiempo se va como agua entre las manos. Y cuando vamos a ver, ya sobrepasamos los límites. Muchísimas gracias, diácono. En verdad ha sido un buen plato lo que hemos recibido hoy de palabra, de conocimiento, de crecimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos entonces abiertos a cualquier pregunta que deseen hacer. Señora Muchísimas Julia, gracias. el diácono tenía que dar una oración de cierre.
Sí, ya, entonces nos vamos a despedir ya. No vamos a contestar preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Este es el momento. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por tan maravilloso relato de fe y de amor. Yo estoy hace años en mi grupo, empecé un curso de catecismo, después salté a una pastoral de acogida que me llena mucho, que es de atención a todos los hermanos que llegan a la parroquia. De allí salté a 2 coros donde canto con tanto amor al Señor y estoy cantando los salmos. Y bueno, que la pregunta mía es, ¿estoy en el camino? ¿Debo hacer más de lo que hago? ¿Estoy haciéndolo con amor? Claro que sí, con todo mi amor a mis hermanos y a Jesús. ¿Hay algo más que pueda hacer? ¿Algún consejo? ¿O todavía me falta? Esa es mi pregunta. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por la pregunta y gracias también por participar aquí con nosotros esta noche. Si bien es cierto, veamos un poquito de lo que los apóstoles hacían. Una vez que conocían a Jesús, ellos no descansaban. Dice que iban, Pablo tiene cualquier cantidad de relatos de qué cosas hacían, naufragio, dejaban de sin comer, etcétera, etcétera. Pero todo lo que hacían, era justamente lo que acabo de mencionar. Estaban cumpliendo con amor la misión encomendada. Y no hacían más allá de lo que el Señor les pedía. Porque el Señor sabe y conoce a las personas y sabe hasta dónde es capaz. A veces nosotros queremos, en estos días escuchaba una predicación, un hermano de República Dominicana, hablaba de la glotonería espiritual. A veces nosotros nos queremos llenar, y quiero más, y quiero más, y quiero más, pero al momento de lo que debo hacer, no lo hago. Y a veces cuando me piden a mí hacer algo, me dicen, no, esto sí, pero esto no. Los apóstoles, miremos la figura de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Ellos oraban al Señor y el Espíritu Santo le comprobaba su misión. Así también le puedo decir yo a usted. Si donde usted está, lo está haciendo sirviéndole con amor y compromiso al Señor, suficiente con eso. Así mismo. Puede que algunas veces le pidan más, pero uno también tiene que saber decir hasta dónde puede, porque uno tiene que conocer su realidad y sus limitaciones también. A veces cuando nosotros no conocemos nuestras limitaciones, no nos conocemos a nosotros mismos, queremos acaparar y somos muy dados a eso de que hablaba el hermano, la glotonería. Glotones, queremos más y más y más y no nos saciamos. Pero queremos, no, porque el padre me dijo, es que el párroco me pidió, el padre me dijo que hiciera tal cosa. Ok, la hermanita me puso. Y en estos días me sorprendió algo porque nosotros tenemos una página que se llama Animación Bíblica de la Pastoral y había una solicitud de un hermano que quería entrar a nuestra comunidad, a nuestra página, pero dice que tenía o está inscrito en 1400 grupos. Yo no acepté la entrada de este hermano al grupo, porque ¿cuándo él va a poder atender a 1400 grupos? Y hay personas que se meten en miles de cosas y no hacen bien lo más importante que nos pide Jesús. Bueno, eso es algo Muchas para tomar en gracias, cuenta. hermanita Julia. Casualmente quería aprovechar el momento para decirle al señor diácono que ese fue el consejo que me dio el padre Juan Sandoval cuando yo entré, porque le dije, me siento vacía, soy viuda, mi hijo vive en Estados Unidos, sí tengo más o menos todo para vivir, pero me siento vacía, tengo que hacer algo más, necesito hacer algo más. Me acerqué al padre, me recibió y me indicó
toma el curso catecismo y ahí te vas. No trates de abarcar demasiado, porque no vas a hacer bien ni una cosa ni otra. Y yo he seguido, en verdad, ese consejo del padre Juan, como dice, al pie de la letra. Y le agradezco mucho, mucho, mucho sus palabras, diácono. Muy amable, muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más Bueno. quiere consultar algo? Sí, adelante. El Espíritu Santo nos lleva. Sí, tengo una pregunta. Buenas noches a todos. Adelante. Sí, cuando usted habló, diácono, de que y los apóstoles creyeron en las Escrituras, ¿se refiere al Antiguo Testamento? Pregunto. Sí, exactamente. Porque recuerde que en el momento que Juan escribe, todavía la Biblia como tal, como la tenemos nosotros, no existía. Cuando la Biblia siempre se refiere a la escritura o los textos, no habla de la Biblia, o por lo menos los 46 textos del Antiguo Testamento. Y sobre todo la Torá, los Salmos, los libros históricos, profetas y demás. O sea que ahí en ese Antiguo Testamento, obviamente, en cualquier momento se mencionaba la venida de Jesucristo. Así es, así es. Justamente los profetas, sobre todo Isaías, habla mucho de que la Virgen concebirá. Isaías 7:14, sobre todo, habla de Oseas, habla de también Amós, y así un montón de profetas y libros que hablan de la venida de Jesús. O sea que el Antiguo Testamento es la presentación de lo que viene con el Mesías. Y justamente el texto que hoy les hablaba de Salmo 69, eso de que mi casa, el celo por mi casa me devora, viene de un salmo, de los libros sapiensales. Ok, gracias. A la orden. Muy bien, entonces, ¿alguna otra preguntita? ¿Podemos tener alguien más que tenga alguna pregunta personal o quizás Sin miedo, sin miedo. de la charla, alguna duda o ¿Algún algo para el comentario? futuro? Un comentario yo. Buenas noches. Diácono, excelente charla, muchas gracias, de verdad, con mucho mensaje. Mi comentario es que definitivamente, tal cual como usted lo dice, ¿verdad? Nosotros, para poder llamarnos cristianos y que seguimos a Jesús y que amamos a Jesús, tal cual como Él nos ama, ¿verdad? Y el Padre nos ama, nosotros tenemos siempre que tener un testimonio de cambio. Eh, pero le hago una pregunta, porque hay personas que hablan del amor a Cristo y de todo esto, pero sus vidas siguen siendo las mismas. ¿Cómo puedo yo considerar a una persona cuando no tiene cambio? Porque definitivamente para mí, sí, por lo menos mi testimonio, yo soy una mujer completamente diferente después que, que, que no que conocí, porque de conocer a Cristo lo conocemos todos, prácticamente desde que nacemos nos bautizan y nuestros padres nos llevan a la iglesia y todo lo demás. Pero desde que sentí a Jesucristo en mi corazón, hubo un cambio en mi vida y cada día quiero aprender más para poder seguir cambiando las cosas que no son agradables a Él. ¿Cómo vemos a una persona que dice amar a Cristo, seguir a Cristo, pero en su vida no hay cambio? Bueno, yo mencionaba lo de la madurez, ¿se acuerdan? Inicié hablando del tema de que a veces no estamos muy maduros, tenemos una inmadurez espiritual y hay que trabajar en eso. Por otra parte, imagínese usted como dama, como mujer, que un hombre le diga, o su esposo, cuando antes de ser esposo o novio, no sé, le diga yo te amo, pero la ve con otra. ¿Le demostraría amor? Él dice y jura que le ama. Vamos al otro extremo, vamos a ponérselo un poquito más difícil.
aquellos hombres que le dicen a la esposa o a la mujer, yo te amo, pero la maltratan, la golpean. ¿Es amor? ¿Cómo podemos llamar eso? Así mismo ocurre con nuestro Señor Jesús. Yo digo amar de los dientes hacia afuera, pero en realidad todavía no lo amo porque el que ama lo conoce. El que lo conoce no puede dejar de amarlo. El que lo conoce se enamora de él. El que lo conoce transforma su vida. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando nos acercamos día tras día a su palabra, a la iglesia, a los sacramentos. Porque lo estamos viendo, somos testigos. Por eso que le decía que los apóstoles eran testigos, porque lo veían. Nosotros también. Ahora no lo vemos físicamente porque ya no está en persona, pero sí está en el sacerdote como aquel que perdona los pecados, está en el bautismo, está en todos los sacramentos. Entonces, como esa persona dice, yo le amo, le podemos pensar que es una persona todavía inmadura. Así como pasa con algunas personas, unas parejas, que siguen siendo los mismos a pesar de que dicen te amo, pero te golpea, te maltrata, te es infiel. Entonces, haga la diferencia entre uno u otro para que vea que prácticamente aquel que dice que ama a Cristo, pero sigue igual, entonces todavía no lo ha conocido. Excelente, Día Cruz. Muchas gracias. El que te conoce te va a amar, porque tú vas a dar lo que tú eres. Pero si no te acercas, nunca lo vives o no lo describes, no lo descubres, jamás lo vas a llegar a amar. Otra consulta, Elena. Sí, bueno, es un comentario y quiero aportar que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado sobre la evangelización. Hace años, cuando hubo todo ese proyecto de la evangelización aquí en Panamá, jamás se me ocurrió ni siquiera participar en nada porque jamás lo entendí. Yo decía, pero ¿a dónde es que van? Pero dice que van para el interior. Realmente, no sé si lo hubiera entendido, si hubiera participado, pero para mí yo era un egoísta de Dios, o sea, de mi religión. Yo estaba feliz en el sentido de que es para mí, allá a ellos si no les interesa, eso no es mi problema, para nada. Yo realmente, ahora que realmente se ha cambiado con esa mentalidad que comprendo yo y que, ay, me perdí la evangelización esa, pero no entendía, yo creía que era realmente que como grupos así de cursillos que se iban para el interior, no sé si estuvo bien difundida o no, tal vez no, y bueno, como poco a poco la iglesia, gracias a Dios, pues cambia y escucha, ha cambiado esa mentalidad, pues ahora sí estoy bien interesada y entiendo y veo que si era parte de nuestra obligación proyectarnos hasta los demás, hacia los demás. Yo era la que pensaba que entre menos vengan, mejor, porque a última hora es que no valen la pena, porque si esto es para todos y no están, ¿para qué irlos a buscar? Entonces, eso sí, todo ha cambiado y hoy escuchándolo usted, pues digo, sí, definitivamente, ahora sí entendiste cómo es lo que es la misión, no solamente es ir y tú cumplir y amar a Dios, porque no es, había mucho más que solo amar a Dios, había que darlo a conocer. Gracias, diácono. Bien. Muchísimas gracias, Elena, por tu experiencia. Y sí es cierto, diácono, que el que tiene a Jesús en su vida muestra gozo y alegría, en todo lo que hace. Aunque a veces nos encontramos con hermanitos que nos ponen la pared de frente. Yo quisiera, en ese aspecto, acuérdense de algo, miren. A lo mejor, pues obviamente, ustedes desconocen esto, pero se los voy a mencionar. Yo les mencioné sobre el tema de las persecuciones, ¿sí?
todo lo que vivieron estas personas, la primera generación de cristianos. Pero cuando ellos iban y eran llevados al circo romano, ahí a la arena romana, ellos iban cantando, ellos iban felices, ellos iban como corderos al matadero, pero iban gozosos. ¿Por qué? ¿A qué se debía tanta alegría? Porque habían conocido a un Cristo que es amor y que les había prometido que si creían en Él, aunque murieran, vivirían. Que al fraccionar el pan, descubrían que era la comunión lo que nos hacía hijos de Dios. Que por el bautismo nos adentrábamos más a vivir la experiencia del reino. Entonces nosotros hemos ido olvidando todo eso. Y por eso qué bueno que ahora el Espíritu Santo nos ha tocado hoy para vivir esa experiencia de vivir alegres. Dice San Pablo, siempre alegres en el Señor. Y no solamente valientes también, porque así mismo como ahora nos invitan a ir a tocar puertas para invitar a alguien a una charla o algo, lo vemos como enfrentarnos a los leones, ¿verdad? Y si el miedo que uno siente de enfrentarse a los leones es tan grande, es igual que el que nos da cuando tenemos que ir a tocarle la puerta a alguien y no sabemos de qué religión es y luego tenemos que invitar. Eso, ¿ah? O si no nos dicen, vayan ustedes allá y inviten a la gente. Y uno se queda y dice, pero ¿por qué ahora? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Y tenemos que ir todos de 2 en 2 o de 4 en 4 y a invitar a orar. Queremos invitarlos a orar en el rosario y qué miedo nos da porque hay una camarita de Zoom ahí y un micrófono que nos da miedo, ¿verdad? O que tenemos que ir a hacer invitación también a participar en otras cosas y entonces en una charlita o en una... Y nos da miedo, todo lo que nos da miedo es muchas veces lo que necesitamos sobreponer con ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder ser esas piedras vivas que usted dice. Así es, así es. Pero sí, les digo a todos aquí a la comunidad Café con Dios, con todo mi amor, con todo el cariño que Dios nos ha puesto en el corazón a cada uno de nosotros para transmitirle esto, que conozcamos más de Jesús. Si lo conocemos, le vamos a amar más. Y de esa forma vamos a entender que no es que me están invitando para el rosario. Bueno, ni modo, porque Elena me está diciendo, pues, o porque Julia, o porque María Esther. No, cuando hay alguien que te dice, hermana, mire que tenemos un rosario mañana, dice, ay, yo anóteme, voy para allá, porque he entendido que voy a estar con el amor de los amores. He comprendido que ese momento es estar con él y le abrazo, le hablo, le digo cosas bonitas al oído, le digo papá, mi papito, mi abba, dice San Pablo, y ya me conecto. Así es que yo les digo, si le conozco, le amo. Y si le amo, le sigo. Que Dios me lo bendiga a todos esta noche. ¿Nos puede dar una oración de despedida, diácono, para ¿Cómo irnos no? bendecidos? Bueno, vamos entonces a cerrar nuestros ojos. Vamos a tratar de ir a lo íntimo de nuestro ser, a nuestro corazón. Y vamos a tratar de que este momento de oración es un momento de ponernos a reflexionar sobre qué estoy haciendo yo, qué he hecho yo en esta religión en la que el Señor me ha puesto. Señor, yo quiero ponerte en tus manos a este grupo de hermanos y hermanas que están
deseosos de conocerte. Están deseosos de llegar a ese encuentro contigo. Y algunos se han encontrado en el camino, pero no han tenido claridad de cómo amarte. Esta noche, Jesús, te los pongo en tus manos. Tú has permitido que ellos vengan hoy y se nutran de tu palabra y las palabras que el Espíritu Santo nos ha impulsado a decir. Ponemos todas sus circunstancias en tus manos para que logren amarte, servirte y seguirte. Que el Señor de los ejércitos siempre nos proteja, siempre nos ayude a cumplir nuestra misión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Qué alegría. Gracias. Bueno, Gracias. hermanito, gracias, Gracias. Muchas diácono gracias. Dios lo Abdiel, por estar bendiga. aquí con nosotros en el día de hoy y por darnos esta palabra que nos ha llenado tanto. Gracias. Gracias, El- gracias. También antes de retirarnos, quería recordarles que para el próximo lunes, 11 de abril, vamos a tener nuestra charla o noche de café con Dios, muy interesante. El título de la charla se llama Dar todo por amor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, dar todo por amor. Y será dictado por el licenciado Juan Pimentel. Así que los esperamos a todos a las 7 de la noche en este canal de YouTube o por Zoom para que puedan disfrutar de también esta reflexión. Muchísimas gracias, señor Abdiel, que el Señor lo siga bendiciendo, que el Señor le siga llenando de más dones, le siga regalando más carismas para compartir con nosotros, no solamente aquí en esta comunidad, sino a todo el pueblo de Dios en todo el trabajo pastoral que usted hace para la iglesia. Muchísimas gracias a mis hermanos que se conectan cada lunes. Les damos la Y bienvenida. saludos a los de YouTube también. A los de YouTube también, gracias a la señora Julia, señor Ricardo, que están ahí apoyando con las plataformas, con la presentación, la señora Elenita. Muchísimas gracias a todos, que el Señor me los bendiga. Mañana al Rosario, mañana tenemos nuestro espacio para hacer el Santo Amén. Rosario a las 8 de la noche. Los esperamos para que también le cuenten a otros que ahí estamos haciendo el Rosario y que pueden mandar sus intenciones de oración para apuntarlas y orarlas. Entonces, que pasen buena noche, que el Señor los bendiga y bueno, que Dios nos bendiga a todos. Amén. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Abracitos, saludos. Buenas noches. Igual. Abracitos. Igual.